I knew I was going to die. There was just no way to get out of a crevasse like this. People who fall into crevasses don't live. Subir al Monte Everest es una hazaña extremadamente difícil y peligrosa. La gran altitud y las duras condiciones climáticas hacen que la escalada represente un reto incluso para los montañistas más experimentados. En la empinada arista noreste, a escasos cientos de metros de la cumbre, Andrew Irvine fue visto por última vez, mientras que el cuerpo congelado de George Mallory apareció en 1999. Su historia sigue siendo uno de los mayores enigmas del alpinismo. Se sabe que murieron en la montaña hace más de 90 años, pero lo que ocurrió exactamente en aquel intento de alcanzar la cima del mundo continúa siendo motivo de debate entre expertos y aficionados. El Everest, con sus 8.848 metros de altura, 29.029 pies, es el punto más alto de la Tierra y también una de las montañas más letales, con más de 300 víctimas fatales. Al caer la noche, este coloso emite inquietantes sonidos, crujidos, estruendos y el desprendimiento de rocas y hielo que resuenan en los valles. Hasta 2018 se desconocía la causa de estos fenómenos. Un año antes, un equipo de científicos nepalíes y japoneses había instalado sensores para estudiar la actividad sísmica de los glaciares del Himalaya. Durante una expedición de casi una semana, acamparon en un glaciar descubierto, sin escombros, y allí registraron los misteriosos ruidos que comenzaban al enfriarse la superficie. Los glaciares limpios resultan más vulnerables a los cambios de temperatura que aquellos cubiertos de piedras, lo que provoca fuertes contracciones y explica los sonidos estremecedores. Pero el Everest no solo es ciencia, también está rodeado de un halo casi fantasmal. Montañas como esta o el K2 han inspirado gestas legendarias, relatos de superación y amor por la naturaleza, pero también historias de tragedias, derrotas y muerte. A esas alturas, donde el aire escasea y las condiciones son extremas, los escaladores saben que cada paso puede ser el último. Muchos cuerpos permanecen aún en la montaña, convertidos en parte del paisaje, ya que su recuperación es prácticamente imposible. Uno de los misterios más célebres es el de la expedición británica de 1924, cuando George Mallory y Andrew Sandy Irvine desaparecieron en la ruta norte. Nunca regresaron de aquel intento, y desde entonces se ha especulado si llegaron a la cumbre antes de morir. La posibilidad de que llevaran consigo una cámara fotográfica con pruebas ha impulsado expediciones durante décadas. Existe incluso el rumor de que en 1975, un equipo chino encontró el cuerpo y recuperó la cámara, que supuestamente estaría guardada en secreto en un museo de China. Sin embargo, nada de esto ha sido confirmado, y el misterio sigue vivo casi un siglo después. Por si fuera poco, la montaña también ha sido escenario de conflictos humanos. En una ocasión, 3 escaladores se vieron obligados a cancelar su expedición tras un altercado con un grupo de sherpas que, según los reportes, llegó a convertirse en una pelea a golpes. Esto demuestra que en el Everest los peligros no solo vienen de la naturaleza, sino también de las tensiones entre las personas que intentan conquistarlo. En una de las expediciones al Everest, varios escaladores aseguraron que, mientras se encontraban cerca del campamento 3 a unos 7.468 metros o 24.500 pies, se produjo un altercado con un grupo de 17 Sherpas. Los guías locales los acusaron de arrojarles trozos de hielo mientras instalaban las cuerdas para la siguiente sección de la ruta. Los montañistas afirman que más tarde, en el campamento 2, los Sherpas los golpearon, les lanzaron piedras y hasta los amenazaron de muerte si no abandonaban la montaña. Según un observador estadounidense que presenció parte de lo sucedido, los Sherpas habían advertido previamente al equipo extranjero que no debían ascender por encima de ellos mientras trabajaban en la cuerda fija, pero los escaladores desobedecieron. Un desprendimiento de hielo que cayó sobre los guías desató la furia. Finalmente, tras las tensiones, ambas partes se disculparon, y la confrontación terminó sin consecuencias mayores. Fósiles marinos en la cima. Un hecho que sorprende a muchos es que en la cima del Everest se encuentren fósiles marinos. Allí existe una roca sedimentaria llamada caliza de Comolangma, que contiene restos fosilizados de organismos marinos del periodo Ordovícico, de entre 488 y 443 millones de años. Estos fósiles se encuentran repartidos por todo el Himalaya y son prueba de la tectónica de placas.
El Everest se formó cuando las placas euroasiática e india colisionaron hace unos 40 a 50 millones de años. Ninguna de las dos pudo hundirse bajo la otra debido a su baja densidad, lo que provocó que la corteza terrestre se engrosara y se elevara, creando así el Himalaya y el altiplano tibetano. Por eso la cima más alta del planeta conserva fósiles marinos incrustados en sus rocas. La historia de Maurice Wilson. Maurice Wilson fue un soldado, místico y aviador británico recordado por su excéntrico intento de conquistar el Everest en solitario en 1934. Su objetivo era demostrar que el ayuno y la fe en Dios podían curar los males de la humanidad. Sin experiencia en montañismo ni en vuelo, despegó de Gran Bretaña rumbo a la India, cruzó de manera clandestina hacia Tíbet y logró ascender hasta los 6.917 metros, 22.703 pies. Sin embargo, murió en la montaña. Su cuerpo fue encontrado un año después por una expedición británica, convirtiéndose en una de las historias más peculiares de la montaña. La expedición rusa olvidada. Aunque se han escrito libros y filmado películas sobre exitosas y fallidas expediciones al Everest, casi nadie recuerda la trágica aventura rusa de 1952. Aquel año, un gran grupo de montañistas dirigido por Pavel Dach-Noyan intentó alcanzar la cima. El resultado fue desastroso. Pavel Dach-Noyan y otros 5 miembros del equipo perdieron la vida. Hoy en día casi nada se sabe de aquella expedición. No existen películas ni libros que narren su historia, que permanece en el olvido. La zona de la muerte. Por encima de los 8.000 metros o 26.247 pies se encuentra la temida zona de la muerte, donde la falta de oxígeno hace que cada paso sea un riesgo mortal. La mayoría de las muertes en el Everest ocurren ahí. El sendero es tan estrecho que a menudo solo puede pasar una persona a la vez, lo que obliga a empujar o rodear los cuerpos de los escaladores que fallecieron en el trayecto. Muchos terminan en el llamado Valle del Arco Iris, un área cubierta de cadáveres congelados con sus coloridos trajes aún visibles, que se han convertido en un sombrío recordatorio del precio de intentar alcanzar la cima. Desde 1922, más de 300 personas han muerto en esta zona. En 2015, una balanza mató al menos a 19 montañistas, aumentando la cifra de cuerpos que descansan ahí para siempre. Los lagos glaciares ocultos. Los científicos también han descubierto que los glaciares del Himalaya, incluidos los que rodean el Everest, están perdiendo masa con rapidez, incluso en zonas donde antes se creía que el hielo era estable. El hallazgo de lagos glaciares a gran altitud evidencia el impacto del cambio climático en las montañas más altas del planeta. El retroceso de los glaciares. El Himalaya ha sufrido un calentamiento constante desde la década de 1960, lo que ha provocado la pérdida progresiva de masa en sus glaciares. Este retroceso acelerado tendrá repercusiones graves tanto para las comunidades de montaña como para aquellas que viven aguas abajo. La variación en la cantidad y el momento en el que el deshielo alimenta los ríos afectará directamente la disponibilidad de agua y además incrementará el riesgo de desastres glaciares. Flora y fauna en la región del Everest. El área del Everest, conocida como la región de Khumbu, está situada en el noreste de Nepal y alberga varias de las cumbres más altas del planeta, incluida la montaña más elevada del mundo. La diversidad de altitudes, climas y paisajes genera una extraordinaria variedad de flora y fauna. En las zonas bajas predominan bosques subtropicales de rododendros, robles, pinos y enebros. Con la altura, los bosques dan paso a praderas alpinas, con arbustos, pastos y pequeñas flores. Por encima de la línea de árboles solo sobreviven líquenes y musgos. Entre los animales que habitan la región destacan el leopardo de las nieves, el oso negro del Himalaya, el panda rojo, los ciervos almizcleros y el águila real. Esta riqueza natural convierte al Everest en un destino ideal tanto para excursionistas como para amantes de la naturaleza. Microplásticos en el Everest. Aunque la presencia de microplásticos en la montaña no parece una amenaza inmediata, se trata de un fenómeno alarmante. Incluso en los glaciares más altos del mundo se han detectado partículas plásticas. Esto no solo pone en riesgo la economía turística de la región y a las comunidades locales, sino también a millones de personas aguas abajo que dependen de estas aguas para sobrevivir. Las mayores concentraciones se encontraron en los lugares más frecuentados por montañistas. A pesar de la reciente prohibición de plásticos de un solo uso en el Valle de Khumbu y de las campañas de limpieza en el Everest, se prevé que los microplásticos sigan acumulándose, transportados también por el viento hasta la cima misma.
la hazaña de Doug Scott y Dougal Haston. El 24 de septiembre de 1975, Doug Scott y Dougal Haston se convirtieron en los primeros británicos en alcanzar la cima del Everest como parte de la histórica expedición de Chris Bonington. Aquella noche excavaron una cueva en la nieve a solo 100 metros de la cumbre y lograron sobrevivir al bivac más alto de la historia sin oxígeno embotellado, sin sacos de dormir y, sorprendentemente, sin sufrir congelaciones. Su regreso a Reino Unido fue triunfal. Aparecieron en portadas de periódicos y se consolidaron como héroes nacionales. Scott, en particular, continuó su carrera con nuevas rutas en las montañas más remotas, convirtiéndose en uno de los alpinistas británicos más destacados entre las décadas de 1960 y 1980. El snowboarder desaparecido. Marco Siffredi, un snowboarder y escalador francés, provenía de una familia ligada a la montaña. Su padre era guía, y su hermano mayor, Pierre, murió en una avalancha en Chamonix. En 2001, Siffredi se convirtió en la primera persona en descender el Everest en snowboard, utilizando el corredor Norton. Al año siguiente, en 2002, intentó repetir la hazaña por el peligroso corredor Hornbein. Alcanzó la cumbre, pero desapareció en el descenso. Su cuerpo nunca fue encontrado, dejando tras de sí un misterio en la historia del alpinismo moderno. El Valle del Arco Iris. El Everest, situado en Nepal y Tíbet, atrae únicamente a los escaladores y aventureros más audaces. Para muchos, representa no solo un desafío físico, sino también una experiencia espiritual. La cima es vista como un símbolo de grandeza, dignidad y paz interior. Cada alpinista que se aventura en esta montaña lleva consigo un sueño: conquistar el Everest, la cúspide del mundo, aunque ello implique arriesgar la vida. El Valle del Arco Iris. El llamado Valle del Arco Iris representa el lado más sombrío del Everest. Antes de intentar una ascensión, es vital conocer qué significa este lugar. Aunque el nombre evoca imágenes de paisajes hermosos, la realidad es muy diferente. Los colores que le dan ese aspecto no provienen de fenómenos paranormales, sino de los cuerpos de escaladores que quedaron ahí, aún vestidos con sus trajes brillantes y equipo multicolor, que contrastan dramáticamente con el entorno helado y desolador. El problema de los residuos humanos. El Everest enfrenta otro desafío preocupante: la acumulación de desechos humanos. No solo hay restos de comida, latas y botellas de combustible, sino también toneladas de excrementos. Esto ha hecho que algunos lo llamen el vertedero más alto del mundo. A lo largo de la montaña y sus alrededores se han formado vertederos improvisados, incluso dentro del Parque Nacional Sagarmatha. Quienes llegan por primera vez se sorprenden al ver tiendas fluorescentes semienterradas, botellas abandonadas y restos de antiguos campamentos. Aunque porteros y guías limpian al final de cada temporada, la gran incógnita es: ¿qué ocurre con toda esa basura? El problema es inmenso, pero no imposible de solucionar. De hecho, varias expediciones han regresado exclusivamente para colaborar en las labores de limpieza. La muerte de Uli Steck, la máquina suiza. Uli Steck, famoso alpinista suizo, apodado la máquina suiza por sus ascensos veloces y de gran resistencia, perdió la vida en la región del Everest en 2017, mientras realizaba una carrera de aclimatación. Tenía 40 años y se preparaba para su ambicioso proyecto Everest Lhotse. Su muerte conmocionó al mundo del montañismo, no solo porque era considerado uno de los mejores alpinistas del planeta, sino porque ocurrió durante un entrenamiento rutinario. Fue la primera víctima de aquella temporada, que ya contaba con más de 1000 escaladores registrados, un récord en sí mismo. La vida silvestre del Everest. A pesar de las condiciones extremas, el Everest es hogar de una sorprendente biodiversidad: leopardo de las nieves, oso negro del Himalaya, panda rojo, ciervos almizcleros y águila real. Esta diversidad única de flora y fauna convierte la región en un destino codiciado tanto por aventureros como por amantes de la naturaleza. El día más terrorífico en el Everest. El alpinista Jim Davidson recuerda como uno de los momentos más aterradores de su vida lo que sucedió tras superar el peligroso Icefall de Khumbu. Mientras descansaba en su saco de dormir, un terremoto de magnitud 7.8 sacudió la montaña, desatando avalanchas por todos lados. El campamento base quedó destruido y más de 18 personas murieron en el Everest. En todo Nepal, la tragedia dejó unas 9.000 víctimas. Davidson y otros escaladores quedaron atrapados, sin poder descender,
y tuvieron que ser evacuados en helicópteros de 2 en 2, en un rescate que él describió como los 2 minutos más aterradores de mi vida. Las huellas del Yeti. El mito del Yeti, o abominable hombre de las nieves, sigue vivo en el Himalaya. Aunque muchos lo consideran parte del folclore Sherpa, alpinistas y expedicionarios han reportado avistamientos durante más de 2 siglos. En 1951, la expedición de Eric Shipton y Michael Ward encontró en la nieve una serie de huellas extrañas, el doble de anchas que las de un humano, con dedos proporcionados. Desconcertados, siguieron las pisadas casi 1 kilómetro antes de acampar. Las fotografías de esas huellas circularon por todo el mundo, alimentando la esperanza de que el Yeti realmente existiera. El Everest guarda secretos y leyendas imposibles de ignorar, desde el Valle del Arco Iris y sus cuerpos congelados hasta misteriosas huellas en la nieve. Escalar esta montaña no solo es una hazaña física, sino un encuentro con lo desconocido, donde la grandeza y la tragedia caminan de la mano. Y ahora dime, ¿qué historia te impactó más? Escríbelo en los comentarios. Deja tu like, revisa nuestros otros videos y suscríbete para seguir explorando juntos los misterios del Everest. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras.